Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua más 30 años. El narco mexicano, que alguna vez fue el criminal más buscado del mundo, habló por fin, pero no para disculparse. Tenemos cobertura de equipo con todo lo que pasó en la corte, las reacciones y el destino del cártel de Sinaloa. Comenzamos en el que ha sido el epicentro de todo este proceso, la Corte Federal de Brooklyn. Allí empezó el juicio del siglo en noviembre pasado y allí, hoy, terminaba la leyenda del Chapo Guzmán. Rebeca Smith y Rogelio Morataglia lo han seguido todo desde el primer día. Rebeca, Rogelio, buenas tardes. ¿Cuál ha sido para ustedes el momento más memorable de esta jornada? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes, Roger. Pues sin duda el momento más memorable para mí fue cuando lo vi llorar al Chapo, cuando vinieron sus hijas a visitarlo el pasado mes de diciembre, y también hoy que por primera vez escuchamos en viva voz la voz del Chapo, por decirlo de alguna manera, y que además de escuchar la voz del Chapo, él se queja, pero nunca se disculpa de los crímenes que cometió. Efectivamente, sí, yo creo que lo más impresionante de esta jornada ha sido ver a este hombre que llegó a ser el narcotraficante más poderoso del mundo, reducido, buscando la mirada de su esposa como para refugiarse. Al Chapo hoy solo le quedaba un arma, que era la palabra. El Chapo habló, pero no solamente fue impresionante escucharlo hablar tan largo, sino lo que dijo. De traje gris, camisa violeta y corbata oscura. Y a diferencia de todo el juicio, Joaquín Guzmán Loera se dejó crecer de nuevo el bigote. Su nuevo look fue también el último. Antes de ser sentenciado a prisión de por vida más 30 años, se dirigió al juez. Con su marcado acento sinaloense dijo: ya que el gobierno de Estados Unidos me va a enviar a una prisión donde nunca van a oír mi nombre, aprovecho para decir que aquí no hubo justicia. El Chapo denunció las condiciones de confinamiento que ha soportado por 30 meses en una prisión de Nueva York. A mi esposa se le ha negado el permiso para que me visite. No he podido abrazar a mis niñas. Esto ha sido una tortura emocional, psicológica y mental, reclamó. Sin embargo, se mostró agradecido con los custodios de la cárcel. Agradezco a los guardias por su buen trato. Fue una ayuda para soportar esta tortura, afirmó. Y remató con un cachetazo a la justicia de este país, al afirmar que Estados Unidos no es mejor que ningún país corrupto a los que no respetan. Al llegar a la corte, saludó y envió un beso a su esposa, Emma Coronel. Ella le correspondió. El Chapo la buscaba constantemente con la mirada, consciente de que posiblemente no la volverá a ver. Cuando el juez impuso la sentencia que solicitó el gobierno, el Chapo y su esposa no tuvieron una reacción dramática. All we asked for was fairness. El abogado de Guzmán Loera señaló que su cliente merecía un juicio justo y no lo tuvo. Y los representantes del gobierno celebraron la sentencia. Culminó. Cerramos el libro, el capítulo de Joaquín El Chapo Guzmán. Con la sentencia hoy, el señor Guzmán pasará el resto de sus días en una prisión federal aquí en los Estados Unidos. Esa condena a cadena perpetua se daba casi por hecho, pero eso no le quitó ni un ápice de expectativa a la audiencia de hoy. Rebeca, Rogelio, ¿cómo vieron ustedes esa tensión previa a la sentencia? Mira, José, yo creo que sabíamos que asistíamos a una formalidad de que Joaquín Guzmán Loera iba a ser sentenciado a cadena perpetua más 30 años, y aún así pues había una cierta tensión. Yo creo que también tanto el Chapo como Emma Coronel, Rebeca, sabían que esto iba a suceder, y su reacción no fue realmente mayúscula dentro de la corte. Lo que sí, pues sí generó también muchísima atención del periodismo. Te podría decir que desde ayer a las 6 de la tarde llegó la primera periodista para hacer justamente la fila y poder entrar a la corte y asegurar su sitio. Después de las 12 de la noche ya había más de 30 periodistas formados. Al final había más de 60 y solamente 21 de los que hicimos la fila pudimos ingresar a la sala principal a ver por última vez al capo de capos. Y bueno, Telemundo tuvimos que desplegar un gran equipo. Por ejemplo, tú estuviste dentro de la sala viendo en primera fila la reacción del Chapo y de Emma. Yo tuve que estar aquí afuera reportándoles a usted la información, y nuestro productor tuvo que estar en la sala que se conoce como Overflow, que son los periodistas de los que hablas que no pudieron entrar, y él estuvo reportando, y por eso es que pudimos dar la noticia tan pronta y tan oportuna. Y bueno, sin dudas las reacciones también después de que se dio la sentencia fueron muchísimas, principalmente de la familia del Chapo.
El futuro del Chapo ya está escrito y en Noticias Telemundo se lo contamos en vivo apenas un minuto después de que el juez Brian Cogan se pronunciara. Paulina, tenemos información de último minuto y es que a las 10:09 de la mañana de este miércoles 17, el Chapo fue encontrado culpable. A falta de imágenes del gran protagonista, la más buscada fue su esposa Emma Coronel. Llegó 2 horas antes de la lectura de sentencia con escoltas privados y seguridad de la corte y se fue inmediatamente sin decir ni media palabra. Es una persona reservada, así que obviamente sus emociones siempre obviamente se las mantiene pues para ella, pero no hay que decir palabras pues para entender, ¿no?, lo que está pasando y imaginar cómo una persona que ama tanto a su esposo puede pues obviamente estar pensando especialmente en momentos como estos. Y para quien también fue un día difícil fue para la hija del Chapo, Rosa Isela Guzmán, que fue a la corte por primera vez. A la salida, las dos rompieron en llanto y se escondieron ahí en un rincón y lamentaron la sentencia, ¿no? Pero les dio gusto verlo, hablar, darle con... Además, a González Mesa también le tocó informarle a la madre del Chapo Guzmán la decisión del juez. La sentencia vino en contra. Han sido 3 meses de espera para las decenas de periodistas que seguimos cada detalle del juicio. Todos ansiábamos escuchar por única y quizá última vez la voz del Chapo, y el momento llegó. Su voz, su timbre, sus pausas, su intención, pues es muy impresionante porque cuántas veces hemos oído al Chapo Guzmán hablar, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece histórico. Y así se escribe el capítulo más contundente en la vida del Chapo. Y hemos recibido información muy reciente y también de fuentes muy cercanas, y lo que nos han dicho, Rogelio, José, es que el Chapo no ha regresado a la prisión donde ha estado desde que fue extraditado. Entonces, hasta el momento no sabemos si está dentro de esta Corte Federal, que también tiene celdas, o ya de hecho fue trasladado a esta prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado. Lo que es un hecho, Rebeca, es que estamos cerrando entonces ya este episodio, uno de los que ha llamado más la atención a nivel internacional, la vida del capo de capos Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo, que bueno, todo indica que terminará sus días en una prisión estadounidense. Rogelio Mora Tagle, Rebeca Smith, extraordinaria cobertura.